excepto haya sucedido un empate, pero igual por tiempo, pues. Lo bueno del formulario es por tiempo, porque el formulario te da la información hasta el tiempo a que le entregaste. Si hay un empate, por tiempo gana, ¿no? En cambio, antes teníamos que apuntar en la hojita, la tarjeta o el tarjetero, la hora que terminaba. No sé si los que han concursado recuerdan. Si terminaban antes de tiempo, se anotaba la hora con lapicero. Ahora no, el formulario te lo dice todo. Pero igual voy a consultar ya qué ha pasado. A ver chicos, vamos con este videito.
Mm, sí, a ver, sí chicos, sí, ajá. Sí, es un video, bueno, triste, pero bonito el final. O sea, el final es feliz, diría yo. Ambos países que murieron, sí, hay valores como la amistad, la unión, el respeto, el cariño, ¿no? Lo que quizá de repente resulta increíble es que como un robot, ¿no? Porque es un robot, una máquina, puede sentir, ¿no? Pero se da esa relación y es más parecida que la señora vivía sola y él apareció como un amigo, como un hijo para acompañarla. Y al final parece que también murió, ¿no? Y se encuentran, debe ser pues en el cielo o el paraíso, para asistir al circo, ¿no? Ujú. Sí, es triste, los cortometrajes también son tristes, pero tienen una enseñanza, un mensaje positivo. Ya está, aquí mensajitos que siempre les coloco. Y vamos a trabajar o terminar predicado. En el predicado habíamos visto tipos nominal y verbal. Nominal porque el núcleo es un verbo copulativo. Verbal porque el núcleo es un verbo no copulativo. Elementos aparte del núcleo que es el verbo o de. Objeto directo, quien recibe la acción directa. El OI, quien se beneficia o perjudica la acción. Como también habíamos visto el atributo y predicativo, elementos bivalentes, ¿sí? El atributo aparece con verbos copulativos, ser, estar, parecer, permanecer, bivalente porque modifica el verbo y al sujeto. Buenos días, Salvatierra. Y como el núcleo es un verbo copulativo, y hay atributo, el predicado es nominal o frase verbal atributiva. Pero si el núcleo es un verbo no copulativo, predicado verbal, y en ese predicado voy a encontrar al predicativo. ¿Es bivalente? Sí. Por eso es que se parece al atributo. Verbo, modifica el verbo y el sujeto, verbo yo de. Diferencia el tipo de verbo. Es un verbo no copulativo. Sí, y también habíamos visto un poquito sobre circunstancial, mira. Complemento circunstancial va a indicar en qué circunstancia la acción sucede. Cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con quién. Diferentes preguntas que yo voy a realizar al verbo para encontrar este complemento. Por ejemplo, ¿cuándo? Tiempo. ¿Cuándo llegará esta noche? ¿Dónde? En este lugar. ¿Cómo? Muy bien, modo. ¿Cuánto? Mucho, poco, demasiado, cantidad. ¿Con quién? Compañía. Con mis amigos, con sus papás, con los abuelos, con ellos. ¿Con qué instrumentos? ¿Sí? Dibujó con lapiceros, con plumones o pintó con témperas, etcétera, ¿no? Instrumento. ¿Para qué dibujó? Para un concurso o para de repente obtener una nota a finalidad. ¿Por qué dibujó? Porque le gusta, causa. Y aparte los de afirmación, negación y duda, que no se requiere pregunta, sino son adverbios que indican afirmación, duda, negación y actúan como circunstanciales. Existe una infinidad de circunstanciales, son varios. Pero si te das cuenta, las preguntas no son qué, a quién ni para quién, sino son otras preguntas, ¿no? Al verbo. Por eso el circunstancial es monovalente, solamente afecta al verbo, al igual que lo de y el hoy. Bueno, ayer se casó mi hermano. ¿Cuándo? Ayer. Tiempo. Vivo en el primer piso. ¿Dónde vivo? En el primer piso, mira, circunstancial del lugar. Me divierto con mis amigos. ¿Con quiénes? Con mis amigos, circunstancial de compañía. Miraban atentamente. ¿Cómo miraban atentamente? Circunstancial de modo. Parte el filete con un cuchillo. ¿Con qué parto? El filete con un cuchillo, instrumento. Ahorro para comprar un coche. ¿Para qué ahorro? Para comprar un coche. Finalidad. Ayer estudié mucho. ¿Cuánto estudié? Mucho, mira. Adverbio de cantidad, circunstancial de cantidad. Los adverbios, ojo, asumen la función de circunstancial, pero también una frase.
con mis amigos, con un cuchillo, en el primer piso, ya son frases. Son frases nominales que tienen como núcleos sustantivos. Ya está. Para el circunstancial de modo, voy a usar la pregunta cómo. No vas a confundir o no debes confundir con el atributo y predicativo. Recuerda, para el atributo también se usa la pregunta cómo. Para el predicativo también la pregunta cómo. ¿Cuál es la diferencia? Para el atributo y predicativo es analizar esta doble modificación. El atributo modifica verbo sujeto, verbo copulativo, ser, estar y demás. El predicativo verbo sujeto y verbo de. Y el verbo es no copulativo. El circunstancial solamente el verbo. El circunstancial de modo no modifica a otro elemento aparte del verbo. Solamente verbo. ¿Sí? Por eso mira. Comí estupendamente. ¿Cómo comí? Estupendamente. Y ahí quedó la modificación. A otro elemento, sujeto o de repente o de, no. Mi jefe ha llegado al trabajo apresuradamente. ¿Cómo ha llegado? Apresuradamente. Modifica otro elemento, sujeto de o y, o quizá a otro circunstancial, no. Fuimos al pueblo en coche. ¿Cómo fuimos en coche? Caminaba con lentitud. ¿Cómo caminaba? Con lentitud. La niña llegó felizmente. ¿Cómo llegó felizmente? Solamente el verbo, ¿sí? La pregunta cómo, repito, está a tres elementos: atributo, predicativo y circunstancial de modo. Diferencia las funciones. El caso del modo o circunstancial de modo, solamente el verbo. Atributo y predicativo, verbo y otro elemento más. Y aquí se repitió. Ya. El último elemento es el agente para pasar a finalizar con la práctica anterior y la de hoy, que es predicado. Pero antes este videito del OD y del OI. Recordando, el OD es aquel elemento que recibe la acción directa. Sobre él recae acción directa. Preguntas a quién y qué. Recuerda, pronombres lo, los, la y las, siempre OD. El OI es aquel elemento que se beneficia o perjudica la acción. Recibe la acción indirecta, ¿sí? Pronombres que pueden reemplazar al OI, le y les. Siempre, ¿no? Lo y la siempre OD, le y les siempre OI. ¿Sí? Si hablamos de pronombres. Ahora, hay otro grupo de pronombres, menos, te y se, que pueden ser OD y pueden ser OI. Depende de la situación. Depende cómo se usa. Pero el OD y el OI aceptan ser reemplazados por pronombres átomos. Y este videito justamente me recuerda OD y OI y por ahí una posible confusión que vamos a aclarar luego. A ver qué sucede o qué pasa. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. La asignatura de lengua. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete para estar al tanto de todos los vídeos. Hoy vamos a aprender dos trucos para diferenciar tanto el complemento directo del indirecto. Vamos, vamos, que nos vamos. El primer truco es a través de las preguntas. De esta forma vamos a poder distinguir el complemento directo del indirecto de cualquier oración. El complemento directo se puede descubrir a través de la siguiente pregunta: ¿qué más el verbo de la oración? Y el complemento indirecto se puede descubrir a partir de dos preguntas. La primera es ¿a quién más el verbo de la oración? Y la segunda es ¿para quién más el verbo de la oración? Si no sabes distinguir el verbo de una oración, arriba a la derecha te dejo un enlace para que lo aprendas a hacer. He comprado es el verbo de la oración, con lo cual vamos a realizar la pregunta del complemento directo. ¿Qué he comprado? La respuesta, un osito, sería el complemento directo. Vamos a descubrir el complemento indirecto. ¿A quién he comprado? No obtendríamos respuesta. Pero si realizamos la segunda pregunta, ¿para quién he comprado?,
La respuesta sería para mi hermana, con lo cual, complemento indirecto. Vamos a ver otro ejemplo más. Finalmente, el profesor aprobó el examen a Juan. Aprobó es el verbo, solo nos falta hacer las preguntas. La pregunta, el complemento directo, ¿qué aprobó? La respuesta, el examen, es el complemento directo. El complemento indirecto, ¿a quién aprobó? La respuesta, a Juan, es el complemento indirecto. Ya sabrías localizarlos a través de las preguntas. Vamos por el segundo método, los pronombres. He mandado una carta a mi padre. El complemento directo es aquel que se puede sustituir por los pronombres lo, la, los o las. Y el complemento indirecto es aquel que se sustituye por los pronombres le o les, cuando no hay complemento directo. O se, me, nos, cuando sí hay complemento directo. He mandado es el verbo. Antes del verbo tenemos que poner los pronombres del complemento directo. Lo he mandado, no sustituye nada. La he mandado. La he mandado, ese la sustituye a una carta, con lo cual una carta es el complemento directo. Como hay complemento directo, tenemos que buscar ahora el se, me o nos. Se la he mandado. Ese se está sustituyendo a mi padre, con lo cual mi padre es complemento indirecto. Vamos a ver otro ejemplo más para que nos quede más claro. Mi padre leyó a mi hermana. Leyó es el verbo. Vamos a ver si hay complemento directo. Mi padre lo leyó. No, es correcto. Mi padre la leyó. No, ese la no sustituye nada. Mi padre los leyó. Tampoco. Mi padre las leyó. Tampoco. Con lo cual, no hay complemento directo. Si no hay complemento directo, tenemos que buscar le o les. Mi padre le leyó. Ese le sustituye a mi hermana, con lo cual a mi hermana es el complemento indirecto. Ya están vistas las dos formas. Espero que te hayan gustado y aquí te voy a dejar una serie de oraciones que tienes que buscar tanto el complemento directo como el indirecto. Estoy seguro que todos ya sabéis distinguir el complemento directo del indirecto. Y por cierto, suscríbete y aquí te dejo un vídeo que estoy seguro que te va a interesar. ¡Hasta mañana! En este video nos muestran el orden y el OI, lo, la, le y les, pero con mucho cuidado, ¿sí? Reemplazar con mucho cuidado para que en este caso no haya problemas. Ya está. Repito, solamente en oración pasiva. En oración activa no. Ejerce la acción del verbo sobre el sujeto, mira. Ejerce la acción del verbo sobre el sujeto. Es lo que te decía, este agente es quien ejecuta la acción. El sujeto no va a ser ejecutor, sino el agente. Por ejemplo, el coche fue arreglado por el mecánico. ¿Quién es el sujeto? El coche. Fue arreglado es el verbo. Como es un verbo pasivo, siempre su estructura es de una perífrasis, dos o más palabras. Fue arreglado, por eso. Ahora, el coche no ejecuta la acción de arreglar o reparar, sino otro ser, el mecánico mismo. Aquí el sujeto coche está recibiendo la reparación, recibe la acción pasiva. Oración pasiva, por eso. En una oración pasiva siempre el verbo es pasivo.
Ahora, ¿quién está reparando o arreglando el mecánico? Se llama agente. El agente es quien ejecuta la acción. Inicia con la palabra por. O también puede ser la palabra de. La pregunta que estaba en la PPT anterior, ¿por quién o de quién? ¿Por quién fue arreglado el coche? Por el mecánico. Complemento agente. Solo en oración pasiva. Oración activa nunca habrá agente. Es el complemento de una oración en voz pasiva. El verbo tiene que ser pasivo definitivamente. Siempre inicia con la palabra por, que es en un 90%. Hay un 10% que inicia con de, pero más observaremos con la palabra por. Y yo puedo jugar el cambio de voz. Puedo cambiar de oración activa a oración pasiva. Miren. Los niños volaban las cometas magistralmente. ¿Quiénes los niños? Sujetos. Se supone que todo esto es predicado. Núcleo del verbo, volaban. ¿Qué volaban? Las cometas. O de. ¿Cómo? Magistralmente. Circunstancial de modo. Mira, esta oración está en voz activa porque los niños sujeto están ejecutando la acción de volar las cometas. ¿Sí? El verbo también es activo. Cuando uno cambia a voz pasiva, el complemento directo o llamado también objeto directo pasa adelante. Mira la flechita. ¿Sí? Ese esquema se debe cumplir. Pasa adelante. Las cometas. El verbo simple pasa a ser verbo perifrástico. Eran voladas. Y el sujeto se convierte en agente por los niños. Ese formato. El circunstancial puede estar después o antes, no interesa. El oí también, pero esto se cumple. El OD pasa adelante como sujeto, mira, pasivo, las cometas. El verbo simple se convierte en perífrasis, eran voladas. Y el sujeto se convierte en agente en voz pasiva. ¿Cómo queda la oración? Las cometas eran voladas por los niños. Esa oración es pasiva. Sí, las cometas eran voladas por los niños. Ahora, este método de cambio de número también me ayuda cuando tengo dudas sobre lo de. Si yo tengo dudas sobre lo de, ojo, y la duda es con la pregunta ¿a quién? O la pregunta ¿qué? Aquí es la pregunta ¿qué? Pero si la duda surge con la pregunta ¿a quién? Ya que se puede ubicar o de y oí con la misma pregunta, se aplica este método del cambio de voz. Tú cambias de voz activa a voz pasiva. Y si la oración es coherente, como este caso, mira, las cometas eran voladas por los niños, entonces es un OD. Si la oración es incoherente, será un OI. Ojo, este tipo de cambio de voz se aplica básicamente cuando la pregunta ¿a quién? Me causa dudas, ya que la pregunta ¿a quién? Logra obtener dos respuestas o dos posibilidades, o de y oí. Entonces estoy dudando. El cambio de voz. Si tú al cambiar de voz la oración es coherente, tiene sentido, es un OD. La teoría dice, el OD puede cambiar de voz. Pero si yo cambio de voz y la oración es incoherente, como el caso que vimos ahí, estaba el señor explicando en el video y decía, ¿qué pronombre cambia? Lo, la y no, vamos con le, ya. En ese caso, si tú cambias de voz, va a ser incoherente. No permite cambiar por lo y la, porque no es un OD, pues, es un OI. Sí, es un OI. El OI no puede cambiar de voz. En esos casos, cuando la duda ingresa, se recomienda aplicar este método. Y cuando tú cambias de voz, va a aparecer un agente, siempre, el complemento agente. ¿Ya está? Vamos a ver si hay un videito. Debe haber un video en YouTube de complemento agente. No lo he agregado porque estamos estas semanas casi corriendo con el 11. Vamos a ver. Agente en la oración. No es difícil, ¿no? Si ya tienes práctica lo puedes trabajar, pero si no tienes práctica sí demora un poquito. O por lo menos memorizar, en este caso, el formato.
Aquí está, vamos a dejarlo muy silvestre. Mireito. Bienvenidos a Punto y Seguimos, enseñanza de español. Hoy vamos a descubrir qué es el complemento agente. Si estás empezando a aprender gramática, no te preocupes, porque este concepto es muy fácil de aprender. Ya verás. La oración "la alumna saludó a la profesora" nos va a servir de ejemplo para aprender qué es el complemento agente. En primer lugar, hay que saber que el complemento agente solo aparece en oraciones pasivas, es decir, aquellas cuyo verbo está formado por ser más participio. Vamos a pasar a la libreta para realizar los ejemplos. Tenemos la oración activa "la alumna saludó a la profesora". La transformamos en pasiva "la profesora fue saludada por la alumna". Como vemos, el complemento agente solo aparece en las oraciones pasivas. En segundo lugar, también hay que saber que el complemento agente se puede sustituir por las formas interrogativas "¿por quién?" o "¿por quiénes?". Veamos cómo. La profesora fue saludada por la alumna. ¿Por quién fue saludada la profesora? Por la alumna. Además, el complemento agente va precedido de la preposición por, como podemos observar en la oración "la profesora fue saludada por la alumna". Y por último, y muy importante, el complemento agente pasa a desempeñar la función de sujeto en la oración activa correspondiente. Veamos un ejemplo de lo que quiero decir. Tenemos la oración en pasiva "la profesora fue saludada por la alumna", donde "por la alumna" es el complemento agente. Sin embargo, a la hora de pasar la oración activa "la alumna" hace de sujeto, tal y como podemos ver en este ejemplo. Muy bien, a partir de ahora serás capaz de reconocer el complemento agente cuando realices los análisis sintácticos de tus oraciones. Recuerda suscribirte al canal para aprender más cosas sobre sintaxis y nos vemos en el próximo tutorial. Ya, a ver chicos, estamos agregando al video para que sirva o quede en el material grabado, ¿no? Ahí está. Aquí mira los tipos de predicado que ya habíamos indicado antes: predicado nominal, porque el núcleo es un verbo copulativo, ser, estar, padecer. Predicado verbal, el núcleo verbo es un verbo no copulativo. La mayoría de oraciones tiene predicado verbal. Había resuelto parte de la 21, me faltan unas cuantas preguntas. Y también la 22, aunque sea la mitad, para comenzar oración compuesta, que sería la semana o la dirigida 23. A ver, vamos, entonces. Voy a abrir el registro ya. Vamos a preguntar. Voy revisando las preguntas de la PPT mientras abro el registro. Aquí no sé qué pasa, no sé cómo tiene Google y no puede. Ya está, me imagino medio raro.
Voy revisando de repente mientras que yo intento modificar aquí el formato de mi computadora. No, a ver, así como que tengo nada más una nota. No. A ver, vamos. Sintaxis 1 vamos a ponerle. Listo. A ver, se preparan otro. Gutiérrez, Hernández, Guamán y Guamanchagua. Gutiérrez, Hernández, Guamán y Guamanchagua. La 8. Un par de minutos como tiempo máximo. Se abre el chat, chicos. ¿Qué marcaría? La 8 chicos, a ver, a las que mencioné, la 8. Objeto indirecto, directo y circunstancial. Esos tres elementos en ese orden. Tienen que estar en ese orden. Primero el objeto indirecto, luego el directo y después circunstancial. Gutiérrez, tu respuesta. ¿Qué pasó, Gutiérrez? Ya, ya está. Los 4 han respondido. Bueno, eso está un poquito difícil. No tanto, pero sí está un poquito difícil. A ver, veamos. Oí, ode y circunstancial. En la A, no hay, solamente hay circunstancial. La operación está en la operación en esta clínica. No, incluso aquí hay una frase, falta verbo, mira. Para que haya oración con varias palabras, que es el caso normal que tiene sujeto y predicado, tiene que haber verbo. Operación en esa clínica. No operación. Una especie circunstancial y sujeto, pero aquí parece que le falta un verbo. No hay. Lo llamaron para el examen. Lo es un OD, verbo,
Sí, circunstancial, pero no hay oí. Me importa mucho tu felicidad. Sujeto, tu felicidad. Importa, verbo circunstancial. Y me, a mí, oí. No, no hay oí. Te lo explicaré en la noche. A ver, vamos a completar sujeto para que sea más sencillo. Yo, sujeto. Lo demás es predicado. Explicaré es el verbo núcleo. A ti te explicaré, oí. Vamos a ponerle aquí, oí. Las y los, o de. Mira, oí o de. Cuando en la noche, mira. Circunstancial. Esa es la respuesta, ¿no? La de. Oí o de circunstancial. ¿Ya está? A ver. Esta para pensar esta. 9. Guamaní, Jara, Luque y Pariona. Vamos chicos, un par de minutos como máximo. La 9. Guamaní, ya está. Ya. Ya. A ver chicos. La Mariela trabaja, ¿cómo trabaja? Muy contenta. Ahí está. ¿Cómo trabaja? Muy contenta. Este es un circunstancial de tiempo. Preocupado es un predicativo. Modifica el verbo no copulativo y el sujeto primo. Predicativo. ¿Cuánto ha comido? ¿O qué ha comido? Demasiadas frutas. Ya, esto es un OD. No es circunstancial. En la E, cocinaré el guiso de conforme esta receta. Aquí hay. Perdón. Aquí está circunstancial. Este es un predicativo. Pongo de rojito. Con el valor de adjetivo. A ver, trabaja contenta, Mariela contenta, mira, la doble modificación. No, directamente. Ya, este es el predicativo. A ver, aquí, no, este es un circunstancial, ¿ya? Aquí no hay ni predicativo, no hay circunstancial de modo, solamente hay circunstancial de tiempo, cuando, pronto. Vamos a avanzar. Ya. Este aquí es un circunstancial de lugar, donde aquí. A ver. Circunstancial de lugar. ¿Está? Sí, está así. ¿Qué ha comido? Demasiadas frutas. Este es un OD. Vamos a ponerlo aquí. OD. Mi primo sujeto. Ya. Mi primo regresó preocupado. Este es como el caso de la
igualito. Es un predicativo. Regresó preocupado, primo preocupado. Trabaja contenta, Mariela contenta. Igualitos. Predicativo. El verbo es no copulativo. Cocinaré el guiso. Yo sujeto. Lo demás predicado, cocinaré verbo. ¿Qué cocinaré el guiso? ¿Cómo? Conforme esta receta. Aquí está. ¿Cómo cocinaré? Conforme esta receta. Circunstancial de modo. Esta es la respuesta. La E. ¿Sí? Mira, y en la A y la D también usé la pregunta ¿cómo? Solo que son predicativos. Son bivalentes. En cambio aquí, circunstancial de modo monovalente. Ya está. ¿Alguno acertó? Ninguno creo. Vamos a ver el chat. Mami, Luque. Pariana. No, ninguno. Ya está. Siguiente pregunta. Pumahuacre, Quito, Rafael y Rivera Calle. Pumahuacre, Quito, Rafael y Rivera Calle. Vamos, chicos. La número 10, chicos. Tipos de predicado. Nominal, verbal. Voy a subrayar el verbo para ayudarte, ¿eh? El resto, chicos, que quedamos como Aguacre, Rafael. Rafael, ya me. A ver. Sí, Rafael. Rafael, tu respuesta. Ya. A ver, Rivera acertó. Ojo, que no responde pasa a tener 7, ¿ah? Yo tengo un buen grupo con 7, yo, mira.
Semana anterior está Copa Condori, Cristóbal, Durán, y ahora se está sumando Rafael. Y esto de 0,7, porque no responde y está en clase, equivale a -3 o -4 en el examen. En el examen final. A ver. Ya con el verbo, esto es sencillo. Es verbo copulativo. Y lo más normal cuando hay verbo copulativo es que haya atributo. Entonces, predicado nominal. Sí, aquí voy a colocar nominal. Segunda oración, fracturó. Mira, el verbo no copulativo. Predicado verbal. Ya lo sé todo, del verbo saber. Verbo no copulativo. Predicado verbal. Respuesta la el verbo, mano. El tipo de verbo, ¿no? Para los dos tipos de predicado. Vamos, dirigida 22. La 1 y la 2 yo lo voy a hacer. La 3 también creo. A partir de la 4 voy a evaluar para poder avanzar. Bien. ¿Qué es un atributo? Complemento del predicado. Es bivalente. Modifica al verbo copulativo. Ser, estar, parecer, permanecer, resultar, quedar y hacer. Y al sujeto. Puede ser equivalente. Participa en predicados nominales. Predicados nominales. O frase verbal atributiva, es lo mismo. ¿Qué es un predicativo? También, ojo, es bivalente. Es bivalente, pero modifica al verbo no copulativo. Recuerda, la mayoría de verbos son no copulativos. ¿Sí? Es bivalente, modifica el verbo no copulativo y al sujeto, es un caso, o al verbo no copulativo y al o de, depende. Por eso hay dos tipos de predicativo o complementos predicativos. Y participa en predicados verbales o frase verbal predicativa. No me pide teoría nada más, no me está pidiendo ejemplos, solo teoría. Se acabó. 3. Aquí le falta subrayar. Voy a subrayarlo, ¿ya? A ver. Lola Méndez ha estado preocupada ayer. Sí, estuvo. ¿Cómo estuvo preocupada? Preocupada modifica el verbo estar copulativo y el sujeto Lola Méndez. Es un atributo o complemento atributivo. Ana ha donado. ¿Qué ha donado? 100 carpetas. Acción directa o de. La niña durmió tranquila. ¿Cómo durmió tranquila? Modifica el verbo no copulativo y también al sujeto niña, niña tranquila. Predicativo. Regalábamos, ¿qué regalábamos? Juguetes, ropa nueva y zapatos o de acción directa. Se mostró alegre con los demás. ¿Con quiénes? Con los demás. Circunstancial de compañía. Ya está. Si está en el libro, está subrayado alegre. Puede ser, ¿no? Y si está subrayado alegre, sería un predicativo. En el caso de la C, si está en el libro subrayado toda la noche, un circunstancial de tiempo. En la B, al colegio, circunstancial de lugar. En la A, ayer, circunstancial de tiempo. Sí, igual puedo trabajar con
cualesquiera de los elementos, ¿no? De la oración o del predicado, ya que estamos trabajando básicamente predicado. 4, a ver, predicado verbal, preguntemos. Rivera, Palacios, Rosales, Salvatierra y Zapaico. 4. Máximo un par de minutos, chicos. Repito, Rivera, Palacios, Rosales, Salvatierra y Zapaico. Predicado verbal porque el núcleo es un verbo no copulativo. A ver, vamos chicos, vamos. La 4, apúrense. ¿Qué espera para responder Zapaico? Salvatierra. Ya saben que, ojo, va a ser -3 o -4 por cada 0,7, ¿ah? Y esa lista va a pasar con la tutora. ¿Sí? Hoy termino de evaluar como primera nota y esta lista con la tutora. Ya, se acabó el tiempo. No se ve Salvatierra. Debe ser tu equipo, ¿ah? Porque incluso lo he puesto de negro para que se vea. A ver, ahora, ¿se ve? ¿Se llega a ver, chicos? ¿Me confirman, por favor? Ah, ya. A ver, sí, le he cambiado el tipo de letra porque el tipo del libro es más finita, más delgadita. Y le he puesto tipo negrita para que se note mejor. Ya, a ver. Me falta Zapaico. Zapaico a la cuenta de 3. 1, sí, 2, 3. A ver, se acabó. Ojo que los 7 se va a informar, ¿no? La tutora informa a los papás que ya hay descuento, ¿no? Ya tenemos varios con nota 07 que no están en el grupo, ¿ah? Pero no están respondiendo, ¿no? Ni siquiera de manera equivocada. A ver, estuvieron del verbo estar, no. Tiene que ser verbo no copulativo, estar el verbo copulativo. Eran también del verbo estar, no. Parecían, no. Del verbo parecer, estar, parecer, no, son copulativos. Eran del verbo ser,
no copulativos, ojo, estos 4 son copulativos, ¿ah? Es ver el verbo. Han estado, eran, parecían, eran, son verbos copulativos. No. El prospecto ha sido modificado ya. Este es el verbo. Fue modificado. Es un verbo pasivo. Y recuerda, los verbos pasivos son verbos no copulativos, ya que aquí manda el verbo modificar. Ojo, ha sido modificado. ¿Quién manda? El verbo modificar. Modificar es un verbo no copulativo. Por eso este predicado será verbal. Ya está, respuesta la E. Es revisar el verbo nada más. 5. Si hay atributo es porque el verbo también es copulativo, pues ser, estar, parecer, ¿no? Permanecer, resultar, quedar y yacer. Tafur, Villalobos y Villanueva. Vamos, máximo 2 minutos de tiempo. Villalobos. Ya, acabó. A ver. Ya, a ver, ya subrayé los verbos, mira. Los niños habían regresado, aquí manda el verbo regresar. Y es un verbo no copulativo. No, para que haya atributo el verbo es copulativo. Es un verbo no copulativo, no, no es la respuesta. La B, fueron del verbo ser, así, mira, demasiado traviesos, atributo. Modifica el verbo y al sujeto niños traviesos, mira. La B, esa es la respuesta. La C no, porque fueron es del verbo ir. El verbo ir no está en la lista de copulativos. La D parece, el verbo estar, pero no hay atributo. En tangna es un circunstancial. Por eso, ojo, no cuenta como atributo, ¿no? Porque no hay. Y la E, se fueron contentos, es del verbo ir. Tampoco, ¿no? Respuesta B de bueno. 6. Volvemos a los que están con 7. Última oportunidad. Si no, ya esa lista va a pasar. Y Caicho, ¿está Caicho? La semana pasada faltó. A ver. Ya, sí está Caicho. Entonces, Caicho, Chumbiauca también faltó para completar su nota y cerrar con esta primera nota. Caicho, Chumbiauca, Copacondori está con 7. Cristóbal, Durán están con 7 porque no están respondiendo en clase. Hoy paso esa lista. Rafael, Zapaico. Ellos. Ahora, vamos.
máximo 2 minutos respuesta, si no, queda el 7 y pasa a la lista negra, ¿no? Del descuento de -4 porque estoy volviendo a llamar, mira, -4 y con la tutora. La pregunta número 6. A ver, ahora se ve la pantalla bien, ¿sí? ¿Se visualizan las preguntas? Ya, la número 6, chicos. A ver, vamos rápidamente a los que he llamado. Es la última llamada y cierro esta primera nota y el listado pasa con la tutora, ¿no? Ya está. Tutora, ¿me está escuchando, por favor? Sí, apunte, por favor, y a los papás, ¿no? Comuníqueles que sus hijos están en clase y no responden. Semana pasada se les ha llamado y hoy también, ¿no? Sí, y en este caso se supone que deberían de responder así sea de manera equivocada. Y ya tienen -4 en el examen. Copacondori, Cristóbal, Durán, y es un caso que se está repitiendo con este grupo de alumnos, ¿no? Rafael y Salvatierra, y Zapaico, perdón, Zapaico, ¿sí? Salvatierra no, Zapaico, ¿sí? Así que todos los 7 que tenga yo en mi registro es equivalente a -4, ¿no? A partir de ahora, porque es un grupo que se está repitiendo, no es la primera vez. Y mira, se está dando oportunidad, ¿ah? A los primeros, por lo menos, oportunidad, ¿no? Para que se reivindiquen. Agente. La respuesta es el agente. La última película peruana ha sido favorecida por los críticos cinematográficos. ¿Por quiénes? Por los críticos cinematográficos. Mira, sujeto, la última película. El verbo es pasivo, el sujeto es pasivo. ¿Quién ejecuta la acción? Los críticos cinematográficos. Agente. Ya está la E, ¿no? No estaba difícil. A ver, las 7 la hago yo para comenzar con las coordinadas. Los obreros salieron cansados de la fábrica de papel. Los complementos del verbo. Los obreros sujeto, vamos a cambiarle el tipo de letra. Ese tipo de letra es del libro, es muy finita la letra. No ayuda para trabajar. O por lo menos para visualizar las funciones.
Los obreros sujeto, lo demás será predicado, núcleo y predicado. ¿Cómo salieron cansados? Este es un predicativo. Modifica el verbo y el sujeto. Sí, predicativo. Aquí voy a poner. Predicativo. ¿De dónde salieron? De la fábrica de papel. Este es un circunstancial del lugar. Predicativo y circunstancial, la C, mira, ¿sí? Estas dos yo las resuelvo porque nos gana el tiempo. 8. Complemento predicativo, bivalente, con verbo no copulativo. Los alumnos de esta aula son, no, este es el verbo copulativo, al toque se elimina. Sus antepasados cultivaron en estas chacras, ya, verbo no copulativo, pero no hay predicativo. Este es un circunstancial, se eliminó. Estuvimos del verbo estar, muy emocionados, atributo, no. Esos alumnos irán. ¿En dónde o en qué? ¿No? En este automóvil nuevo. O cómo también, pero es circunstancial, no, no hay predicativo. El niño se acercó temeroso al caballo de paso. ¿Cómo se acercó? Aquí está el predicativo, mira. Temeroso. Modifica el verbo y también a niño, niño temeroso. La doble modificación. A ver qué pasa acá. Ya, la doble modificación, predicativo. La de para ti quedaría la 9 y la 10, ¿sí? Para cerrar, ¿no? Oración compuesta, rápidamente chicos. La oración compuesta, el nombre ayuda. Está compuesta de proposiciones y verbos. Debo visualizar los verbos. Si hay dos o más verbos, oración compuesta. Y cada verbo integra una proposición. Por ejemplo, Ana juega en el parque. Una proposición y dentro el verbo juega. Rosa juega en el patio. Segunda proposición y dentro el verbo juega, mire. Solo que este verbo ha sido reemplazado por la coma. Rosa en el patio. Recuerda, la coma que reemplaza palabras se llama coma elíptica. Tengo dos verbos, dos proposiciones, oración compuesta, ¿sí? ¿Qué es la proposición? Es aquel sintagma que generalmente es un conjunto de palabras que tiene dentro un verbo. Se parece mucho a la oración. Ahora, ¿quién está conectando estas dos proposiciones? La palabra y, conector, nexo. Las conjunciones son conectores. Ellos han leído novelas. Mira, una proposición, una idea. El verbo han leído, perifrástico. Ellas, poemas. Segunda idea, segunda proposición. La coma es el verbo, mira, leyeron, ¿sí? Ya está. Tengo dos ideas, dos proposiciones, cada una tiene su verbo, oración compuesta. Y el conector es un punto y coma. Es más, yo puedo esas ideas separar y formar oración simple. Ana juega en el parque, punto, oración simple. Rosa juega en el patio, punto, oración simple. Ellos han leído novelas, oración simple. Ellas leyeron poemas. Cuando tú puedes separar las proposiciones, es que son coordinadas. Y simplemente el enlace es el nexo coordinante, mira. Puede ser un signo de puntuación, el punto y coma, la coma, dos puntos, sería coordinada yuxtapuesta, o puede ser la conjunción, coordinada conjuntiva. Ojo, estos dos casos son oraciones compuestas coordinadas, donde las ideas o proposiciones se encuentran en el mismo nivel. Ambas son importantes, ambas son ideas centrales, las puedo separar y formar oraciones simples, y el conector simplemente está como que ordenando, coordinando esas ideas. Similar aquí, a ver, ellos caminaron por las montañas, proposición, verbo caminar. Ustedes caminaron por las praderas. Segunda idea, segunda proposición, verbo caminar, mira. Cada proposición tiene su verbo, solo que aquí la comita está reemplazando al verbo. Por eso que está entre paréntesis. Y el nexo que conecta estas ideas del mismo nivel, coordinadas,
es el punto y coma. Oración compuesta coordinada yuxtapuesta, porque usa signos de puntuación. Si usa conjunción coordinante, conjuntiva. Se diferencia de este caso, mira, si estudias, ingresarás. Tengo dos ideas, si estudias una, ingresarás otra, pero ojo, aquí lo peculiar es lo siguiente, que no son coordinantes, ¿sí? Ya que una de las dos ideas tiene más sentido, ingresarás, mira, tiene más sentido, más significado. Mientras que si estudias, le falta sentido. Esta idea es secundaria, se llama también subordinada. Cada idea tiene su verbo, ¿ah? Son proposiciones por eso. Proposición principal, proposición secundaria o subordinada. Veo un desnivel porque no es lo mismo la idea principal y la idea secundaria. Sí, la idea secundaria depende de la principal, mira. En cambio, casos anteriores sí. Son ideas principales, todas. Hay conectores coordinantes. Por eso, oración compuesta coordinada. Pero aquí no, aquí sí hay un desnivel. Idea mayor, idea menor. Si hay ese desnivel, la oración compuesta se llama subordinada. Por eso tenemos dos tipos de oraciones compuestas. Las coordinadas, aquí voy a anotar, y las subordinadas. Las coordinadas, aquellas que tienen proposiciones en el mismo nivel jerárquico, y los conectores son los nexos, ya sea una conjunción coordinante o un signo de puntuación. Y las subordinadas, voy a anotar ese desnivel. Hay una idea mayor, idea principal, idea menor, idea subordinada. Sí, la idea menor, obvio, depende de la idea mayor. Es más, las subordinadas también tienen tipos, sustantiva, adjetiva y adverbial, que veremos más adelante. Por ahora las coordinadas. Aquí nuevamente, mira, yo compré flores y mi amiga compró fruta. Dos proposiciones coordinadas, el nexo coordinante la I. Pero aquí no, mira, me gusta que mi amiga compre fruta. De las dos ideas, quien tiene más sentido es me gusta, proposición principal. Que mi amiga compre fruta le falta sentido, es la idea secundaria subordinada. Habría que analizar de qué tipo es, ¿no? Sustantiva, adjetiva o adverbial. Pero hay una idea secundaria subordinada. Por eso, oración compuesta subordinada. Dos tipos, coordinadas y subordinadas. Mira aquí, coordinadas, subordinadas, ¿no? Las coordinadas son más sencillas porque hay conectores coordinantes que ya lo dicen todo. Por ejemplo, aquellas que tienen nexos pero signos de puntuación, coma, punto y coma o dos puntos, yuxtapuesta. Y aquellas que tienen nexo conjunciones. Pero no todas las conjunciones porque son varias, sino las coordinantes. Copulativas, y que, adversativas, pero, si, no, sin embargo, no obstante, disyuntivas o y u, explicativas, por ejemplo, o sea, distributivas, bien, bien, hora, hora, ya, ya, y las ilativas que aquí no están, por ende, por consiguiente, luego. Para eso debo de recordar a las conjunciones coordinantes que son 6. Los conectores mandan, ¿ah? Ojo, pero cuando hay conectores también tienes que ver la cantidad de verbos, pues. Tiene que haber mínimo 2 verbos. Las yuxtapuestas, mira, son aquellas oraciones compuestas cuyas proposiciones no están unidas por una palabra, sino por un signo de puntuación. Por ejemplo, ganar, perder, ¿qué importa? Signo de puntuación y tiene verbos. Oración compuesta yuxtapuesta. Vine, vi y vencí. Cada idea es un verbo, mira, una proposición cortita de una palabra. Y las comas, mira como los conectores. Ha llovido, el suelo está mojado. Puedo usar la coma o también los dos puntos, pero cada proposición tiene su verbo. Oración compuesta coordinada yuxtapuesta.
Aquí vamos a cortar. Porque, a ver, esto se relaciona con otro material. Ahora sí, para que se entienda mejor. Yuxtapuestas, mira, el cielo está oscuro, pronto lloverá. Tengo dos ideas, proposiciones, dentro un verbo, está y lloverá, y el conector, la coma. Es posible que asista a ese concierto, es una proposición, el verbo es, manda, principal. Allí nos veremos, segunda proposición, el verbo ver, y el conector punto y coma. Son proposiciones del mismo nivel coordinadas por el conector punto y coma, coma o dos puntos yuxtapuesto. Aquí ya tú en casa revises más ejemplos. Mira, proposiciones, las comitas. Proposiciones, dos puntos. Ya, esta no es proposición, ¿ah? Por aquí, esa es la teoría mía. De consecuencia, cuando se usan dos puntos, perdimos el partido. No clasificaremos a la final. ¿Sí? Lo de guión es la teoría en cuanto a la semántica. ¿Qué significa? Los ejemplitos sí analízalos, mira. Notarás proposiciones y los verbos dentro. Sí, en cuanto al significado, eso ya depende del hablante, pues. Y las copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, explicativas y las ilativas es coordinate conjuntiva. Por signo de puntuación, yuxtapuesta. Pero si usamos conjunciones coordinantes, oración coordinada conjuntiva. ¿Quiénes son las conjunciones coordinantes? Mira, aquí están las copulativas. Jenny, ¿qué? Capturó al ladrón e interrogó a los testigos. La E, mira. No hace nada ni dejan hacer. Las disyuntivas, opción, o u, o exclusión. ¿Vendrás el domingo o irás a visitar a tus tíos? Adversativas, pero, más, sino, sin embargo, no obstante, oposición. Lucía un sol espléndido, sin embargo, acabó lloviendo. Las distributivas se distribuyen acciones, bien, bien, hora, hora, ya, ya. Unas veces se muestra alegre, otras parece histérico, unas y otras. Las explicativas explican, aclaran, esto es decir, o sea, por ejemplo. Parece un reloj suizo, es decir, es muy puntual. ¿Sí? Y aquí falta una conjunción más, la ilativa, las que deducen, por ende, por consiguiente, luego. Vienen más ejemplitos para que en casa revises. Es fácil, la coordinada es fácil, ¿eh? El conector manda. La subordinada es el problema. La próxima semana igual voy a reforzar esta parte final con este videíto y pasamos a la práctica. Así que puedes ir avanzando, no hay problema. Pasamos a la práctica y avanzamos a subordinadas. En ese sí me voy a detener más porque es un poquito más pesadito. Las coordinadas es más sencillo. Este tipo de oración es más fácil, más sencilla por el conector. El conector ayuda un montón. Entre el temático, por favor, vamos. No viene esta parte de la clase, viene predicados nada más. Vamos, vamos, vamos.